Más jóvenes busquen del Señor y servirle de corazón. Vamos a orar para buscar la dirección de Dios. Amado Padre, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, poder adorarte. Gracias porque estás creando un avivamiento en los jóvenes de poder venir aquí, Señor, en tu casa de oración para poder, Señor, darte la gloria. Sigue usando a esos jóvenes, Señor. Te pido, Padre, que tú siempre recibas toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Jorge, checa si está grabando el video. Muy bien, hermanos, pues damos inicio a la nueva serie del mes de abril. Se llama El mensaje de la cruz. Esa es la nueva serie que vamos a estar viendo este mes de abril. Sí, antes de iniciar, quiero decirles que antes del siglo XIV, la cruz simbolizaba, ¿sí?, sufrimiento. Era un instrumento de tortura. Después del siglo XIV ya fue abolido eso y el cristianismo adoptó la cruz como un símbolo, ¿sí?, para la vida cristiana. Pero también, no solamente el cristianismo, la Cruz Roja usó ese símbolo, sí, como un símbolo de buena voluntad y de ayuda. Allá en Cancún así es. Ya me di cuenta que aquí en Mérida es un poco diferente. Sucedió algo extraño y raro. Allá en Cancún la Cruz Roja es para el beneficio del pueblo, por así decir. Y si usted le pasa un accidente y no tiene dinero, lo primero lo que piensa es ir a la Cruz Roja. Sí, allá te saturan, allá te atienden y no te cobran ni un peso. Así es allá en Cancún. Acá es diferente. En Yucatán, aquí sí te cobran y cobran caro. Sí, aquí como que es para los ricos, por así decir. Un poco extraño, pero bueno, fuera de contexto, ¿verdad? Estábamos hablando acerca del mensaje de la cruz y vamos a aprender la importancia del mensaje de la cruz. Lo que me gustaría que aprendamos, entendamos, porque muchas veces no dimensionamos, ¿sí?, el verdadero significado de la cruz. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 18, nada más, el versículo 18 y 19. Dice así, Pablo dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Sí, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Entonces, si usted se cree muy sabio, ¿qué cree? Es mejor que deje de pensar así. Porque el Señor dice que va a destruir la sabiduría de los sabios. Y si usted se cree muy inteligente, es mejor que deje de pensar así. Porque el Señor dice que va a frustrar sus planes de los inteligentes. Hay que saber algo acerca de la sabiduría de Dios, acerca de la inteligencia del hombre. Porque muchas veces escuchamos personas que son muy sabios, ¿sí?, entre comillas, o inteligentes, pero miren lo que dice el Proverbios 2, 6 y 7. Bueno, del versículo 5, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. El hombre no produce sabiduría, no es sabio. La sabiduría, sí, la da el Señor, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Toda la gloria siempre se le atribuye ¿a quién? A Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces es mejor, sí, el conocimiento de Dios que la inteligencia y la sabiduría del hombre. Por eso es que mucha gente no entiende el mensaje de la cruz. Incluso apenas
¿sí? En el movimiento que hemos creado de jóvenes de fe. La hermana Mayra lo publicó en uno de los grupos aquí de Izamal, de ventas y todo eso. Y escribieron, ¿y esa cruz qué? Un cristiano, porque ya chequeé su face y quise ver quién era. Es un cristiano que no tiene bien el conocimiento acerca de la cruz. Y dice, ¿y esa cruz qué? Preguntó, ¿son católicos o son cristianos? Preguntó. Sí, no lo había visto yo, como un día después yo lo vi y le contesté. Y le dije, la cruz vacía nos recuerda que creemos en un Dios vivo que resucitó el tercer día. Ese es el mensaje de la cruz, ¿sí? Y dije, pues qué ignorancia muchas veces de creer que una cruz puede pensar que somos católicos. Los católicos tienen la cruz, ¿pero con quién? Con un Cristo sufriendo. Nosotros, todo lo contrario, tenemos la cruz vacía, que significa la cruz de la victoria. Sí, y muchas veces los cristianos mismos ignoran, ¿sí?, la cruz de la victoria. Ángel, aquí hay sillas adelante, ¿eh? Si llegan tarde, por lo menos que se sienten adelante. No los consientas. Bueno, entonces dije yo, wow, si supiera que me hice una cruz acá atrás, este hermano se va a infartar. Pero bueno, sigamos. Dice allá, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Pero dice el apóstol Pablo, pero para nosotros, sí, para los salvos, es decir, ese mensaje de la cruz es el mensaje ¿del qué? Del poder de Dios, del poder de Dios. Y eso es maravilloso, poder saber y entender, ¿sí?, y no creernos de esa manera, para no perder el enfoque y el significado de la cruz, del mensaje de la cruz. Por eso, amados hermanos, hay que saber algo con ese versículo. ¿Sí? Hay dos tipos de personas que el apóstol Pablo nos enseña. Uno, de los que se pierden, y dos, ¿sí?, de los que se salvan. ¿Sí? De los que se pierden, para ellos es una locura el mensaje de la cruz. Es una locura el mensaje. No logran entender, discernir, dimensionar lo que significa la cruz vacía, la cruz de la victoria. Por eso me gustaría que hoy aprendamos algunos conceptos importantes acerca de la cruz o del mensaje de la cruz. El primer punto, ¿sí?, debemos de saber que la cruz tiene dos formas. La primera forma, ¿cómo es? Horizontal, y la segunda forma es al revés, vertical, ¿sí?, y horizontal. La primera parte que vamos a ver es la horizontal, ¿sí? La forma horizontal significa el gran amor que Jesús demostró al mundo, ¿sí?, hacia nosotros. Ese gran amor que tiene Jesús hacia nosotros lo dimensiona la cruz horizontal. El lado horizontal de la cruz no tiene una medida específica, no tiene una longitud, ¿sí? Y vamos a ver ese concepto de manera metafórica para poder enseñar este amor que Jesús tiene por ustedes y por mí, ¿sí? Y es que el arca de Noé tenía longitud, ¿sí o no? ¿Tenía dimensiones? Jesús es muy específico, Dios es muy específico en ciertas cosas. El arca de pacto, Dios fue muy específico en las medidas y en las longitudes. Por eso es que Dios siempre daba medidas específicas para cada cosa. Pero la longitud de la cruz del lado horizontal, ¿sí?, no tiene una medida como tal. Eso significa que es importante que sepamos, ¿sí?, que la longitud de la cruz de Jesús es sin medida, para demostrar el gran amor que Jesús tiene por nosotros. El gran amor. Por eso siempre les digo, Jesús murió con los brazos abiertos
para demostrarnos su gran amor. Y no tiene medida el gran amor de Dios. No tiene medida, no podemos medir el amor de Jesús hacia nosotros. Incluso Dios mismo dice, si ustedes siendo padres dan buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre ¿qué? Celestial, que ha dado a su Hijo unigénito? No tiene medida, no podemos medir el amor de Jesús hacia nosotros a gran dimensión de que entregó su vida por nosotros. Y eso es maravilloso, porque nos enseña, ¿sí? Es una muestra de la grandeza, ¿sí? De esa maravillosa forma de cómo Jesús ama. Es incomparable. Y eso lo debemos de saber, que fue tanto el amor de Jesús para nosotros, que entregó su vida, que no podemos medirlo. No se puede medir, ¿sí? Es la forma en la cual Dios nos demuestra su amor por medio del mensaje de la cruz. Y para poder aterrizar este concepto, para poder aterrizar esta idea, vámonos a Romanos 8. Aquí está. Romanos 8, 31 y 39. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó, ¿sí?, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿dónde lo entregó? En la cruz, por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor y a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ese es el mensaje de la cruz, ¿sí? Que Dios, ¿sí?, nos dio a su Hijo a morir por nosotros. Y no solamente eso, Él resucitó por nosotros. Él resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Y luego continúa diciendo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, estamos en la miseria o peligro o bajo amenazas de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Esa parte me gustó mucho. Ni siquiera los poderes, ¿qué dice? Del... ¿Se dice ahí? Está en letra chiquita, ¿verdad? Ni ángeles ni demonios. Aquí esta versión dice, ni siquiera los poderes del infierno. ¿Sí también lo dice allá? Ah, ok, gracias, hermana. Sí, para aquellos que luego pasa el gato y mueve algo, ay, pastor, aquí creo que hay demonios. Para aquellos que ya con un airecito y se mueve algo, pastor, venga a orar, unja mi casa. No, hermana, no, sí, porque los ángeles del Señor acampan en su hogar. No crean esas cosas, de verdad, porque nadie le puede separar del amor de Cristo, ¿sí? Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios, que está revelado, ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el mensaje de la cruz, que Dios quiere que sepamos. Porque para la gente es locura, pero para nosotros
¿sí? Es el poder de Dios, el mensaje de la cruz. Nada nos separa del amor de Dios. Para nosotros, ese es el mensaje de la cruz. Amén. Segundo punto que debemos aprender con el tema de la cruz, del mensaje de la cruz, ¿sí? Su forma vertical. Ya vimos que su forma horizontal nos muestra la dimensión absoluta del gran amor que Dios tiene para nosotros, que es, ¿sí?, sin medida alguna. Esa es la forma horizontal. Pero la forma vertical, ¿qué nos enseña el mensaje de la cruz? ¿Sí? La cruz tiene esa forma hacia arriba para direccionarnos. ¿Con quién? Con el Padre. ¿Sí? Esa es la idea. Que nosotros seamos siempre direccionados con el Padre. La intención de la cruz siempre será llevarnos a los pies del Padre. Jesús mismo lo dijo. Nadie irá al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Jesús mismo dijo que ellos sean uno como nosotros. ¿Sí? La idea de Jesús siempre era llevar a sus discípulos, llevar a su iglesia a tener una comunión con el Padre. Y él dijo, Padre, que participen de tu gloria, que seamos uno, así como tú y yo somos uno. La cruz de Jesús busca conectarnos con Dios. Siempre el mensaje de la cruz va a hacer que nosotros nos conectemos con el Padre. El ser humano no puede estar desconectado del Padre. El ser humano nació para adorar al Padre. Recuerden que si no adora a Dios, va a adorar cualquier cosa que se mueve, se arrastre o vuele. El ser humano de por sí fue creado para adorar. Y cuando no encuentra esa correcta dirección, busca adorar otras cosas. Fue creado el ser humano para vivir con el Padre. Jesús, estando en la tierra, les dijo a sus discípulos que los esperaba, ¿dónde? En el cielo. Dice, yo voy al Padre, ¿sí? Y esa es la idea. La cruz es el medio para que nos conduzca Jesús con el Padre. Voy a hacer unas moradas, ¿sí? A la casa de mi Padre hay mucho lugar para ustedes. Si no fuera así, no se los dijera. Entonces, la cruz va a ser y será y es el único medio para que nosotros podamos ir con el Padre. Vean Juan 14:1 para poder entender el concepto más claro. Jesús les dice a sus discípulos, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. O sea, ese es el mensaje de la cruz, de manera vertical. Jesús queriendo llevarnos a nosotros con el Padre. Porque allá hay muchas viviendas, hay muchas moradas, dice la Reina Valera. ¿Sí? Y él dice, si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes, y voy a preparar un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ese es el mensaje de la cruz, de manera vertical. Jesús, con la intención de poder conectarnos con el Padre, tiene esa forma de la cruz de poder llevarnos hacia Él. Y luego un tal Tomás dice, bueno, el versículo 4, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy, y Tomás responde, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y ahí vienen unas palabras que todos conocemos. Todos juntos dice, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Ese es el mensaje de la cruz. Nadie va a llegar al Padre. Tenemos que estar conectados con Jesucristo. Tenemos que entender el mensaje de la cruz para poder llegar al Padre. Nadie nos va a llevar, ningún otro Dios nos lleva al Padre.
Nadie. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo están conociendo y lo están viendo. Señor, dijo Felipe, no entendía el concepto Felipe. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Y es algo que muchos no logramos entender, dimensionar y comprender. Que Jesús es Dios. Hay religiones que no lo creen. Jesús es Dios. Aquí mismo lo está diciendo. Más claro no puede estar. ¿Sí? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosas mías, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras, ¿sí? Por las obras mismas. Entonces, el segundo concepto del mensaje de la cruz de manera vertical es que Jesús nos va a llevar al Padre. No hay otro medio, no hay otra forma, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Ese es el mensaje de la cruz. Amén. Y por último, para terminar, dice que el mensaje de la cruz nos permite estar conectados con Dios, pero hay un argumento, hay un sentido del por qué nos conectamos libremente con Dios. Dice la palabra que cuando Jesús murió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Cuando Él entregó su espíritu, ¿sí? Hubo un gran estruendo, ¿sí? Cuando Jesús entregó su espíritu, pasó algo maravilloso en la muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que se rasgó? El velo, ¿sí? El velo del templo santísimo, donde nadie podía pasar, ¿sí? Nadie podía pasar. El velo impedía que las personas se conectaran con Dios. Vamos a ver el texto en Mateo 27:50. Dice así: entonces Jesús volvió a gritar con fuerzas y entregó su espíritu. En ese momento, ¿sí? En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó, ¿sí? En dos, de arriba, ¿sí? Abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrorizados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Oigan, hermanos, me regreso al principio. Dice que el mensaje de la cruz es locura para muchos, pero en el día del juicio, cuando venga el Señor Jesucristo, va a decir: wow, este sí es el Hijo de Dios. Sí es verdad lo de la venida de Cristo, ¿sí? Para ellos era locura, pero tiene que pasar algo tremendo en sus vidas para que reconozcan el mensaje de la cruz. Hay mucha gente que no cree en el mensaje de la cruz. Hay mucha gente que no cree en Jesucristo, pero va a pasar algo tremendo en sus vidas, ¿sí? Y realmente anhelamos y deseamos que sea antes de la llegada de Cristo, para que estén preparados para tener una vida eterna con Dios. De lo contrario, les va a pasar lo mismo que al centurión, ¿sí? ¿Qué pasó con el centurión? Vio que hubo un terremoto, vio que los muertos se despertaron, se levantaron y se aterrorizó y exclamó:
verdaderamente ese era el Hijo de Dios. No había creído en Jesús, como mucha gente. Pero tuvo que haber pasado algo tremendo. Tuvo que haber pasado algo fuera de serie. Y eso va a suceder cuando Cristo venga. Mucha gente se va a aterrorizar, ¿sí? Cuando sea desatado el diablo. Mucha gente se va a aterrorizar cuando el agua se seque, el mar se seque. Mucha gente se va a aterrorizar cuando venga la tribulación. Y no van a estar preparados. Eso es lo que está sucediendo aquí. Pero lo maravilloso es que en medio de toda esa situación del mensaje de la cruz, cuando hubo el terremoto, cuando Jesús entregó su espíritu, su vida al Señor, cuando el velo se rasgó para que podamos tener conexión con Dios, para que podamos tener una relación libre con Dios, ¿sí? Porque antes, en esa época, solamente tenían la relación con el sacerdote, ¿sí? Usted llegaba al sacerdote y el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero aquí se rasga el velo. Y eso significa que podemos nosotros hablar con Dios, hablar con Jesús. Pero ¿qué sucede en medio de todo eso? Versículo 56. Versículo 55, perdón. Estaban allí mirando de lejos. ¿Qué dice? Oigan, hermanas, están en todas partes ustedes. Eso es maravilloso. Sí, yo hablaba con el pastor Héctor, pastor, es que tengo muchas mujeres, hay pocos hombres. ¿De dónde voy a sacar para que me apoyen allá en el escombro, verdad? Sin embargo, eso ha sido siempre. Las mujeres son muy receptibles al mensaje de la cruz. Las mujeres son muy sensibles al amor de Dios. Hermanos, a mí me costó mucho rendirme a los pies de Cristo. A mí me costó mucho servir al Señor. Me costó mucho entregar mi vida al Señor. Me costó mucho obedecer a Dios. ¿Sí? Es lo peor que puede hacer un pastor. Decirle sí al Señor cuando uno no quiere hacer las cosas. El hombre es más difícil. Pero las mujeres, ¿sí? Son más receptibles, más sensibles. Me encantó ayer la hermana Abril, pastor. ¿Puedo hablar con usted? Sí, mija. ¿Qué pasa? Quiero alabar a Dios, quiero cantar al Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y los chamacos dónde están? Esos diles cena, fiesta, eso sí, pero están vestidos para eso. Sí, para diversión, eso sí. Se apuntan. Pero para servir a Dios, para consagrarse al Señor, siempre las mujeres llevan la delantera. Y aquí lo veo. Cuando yo estaba preparando esto, leyendo este mensaje, digo, wow, Señor. ¿Sí? Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Para qué? Eso es maravilloso. Es lo mejor que podemos nosotros hacer. Servirle al Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Seguir a Jesús. Somos seguidores de Jesús. Somos cristianos. Somos discípulos. Esas mujeres eran unas discípulas. Eran unas servidoras de Jesús. Y desde lejos estaban viendo todo lo que estaba pasando. El día de la resurrección, ¿quiénes llegaron a las 5 de la mañana? Las mujeres. El viernes, ¿quién va a llegar aquí a las 6 de la mañana? Es domingo, pero gracias, hermano. El domingo, si el viernes nadie va a llegar. Hasta la noche. Entonces, va de nuevo. El domingo a las 6 de la mañana, ¿quiénes van a llegar primero? Las mujeres. ¿Sí? Las mujeres andan correteando a los esposos siempre. Amén, gloria a Dios. Sí, entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios se toma el tiempo
para escribir los nombres, quiénes son, los identifica, porque le agrada, porque le gusta ese tipo de mujeres. Por eso vemos a una tal Lidia, a una tal Noemí, a una tal Esther, una Ruth, y que sus nombres, hermanas y hermanos, estén escritos en el libro de la vida y que sean reconocidos, ¿sí?, por lo que ustedes hacen por Dios, por lo que ustedes hacen por Jesús, porque son seguidores de Jesús. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe. Yo no veo obras, muéstrame tu fe con obras, porque la fe sin obras es muerta. De nada sirve que vengamos y nos sentamos nada más aquí cada domingo y el otro domingo lo mismo. Por eso nos vamos a la misa. Tenemos que servir al Señor. De una u otra manera, Santiago lo dice bien en claro: muéstrame tu fe por medio de tus obras, porque la fe sin obras es muerte. Y aquí vemos un grupo de mujeres que seguía a Jesús, y no solamente seguía a Jesús, sino que le servía. Y ese es el mensaje de la cruz. Decía la hermana Lupita: Jesús se merece más que una sonrisa. Alábele al Señor, goces en el Señor, alegres en el Señor, porque Él dio la vida por usted. Él recibió los latigazos por usted. Él fue clavado, ¿sí?, en ese madero por usted. Nosotros merecíamos la ira de Dios, pero Él la recibió, ¿sí?, para poder darnos vida eterna, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nadie más, solamente Él. Entonces, entre ellas, ¿sí?, se encontraban estas mujeres. Y es maravilloso, hermanos, ver que las mujeres siempre están interesadas en el mensaje de la cruz. Y yo deseo y anhelo de corazón que los hombres que hoy están aquí también estén interesados en el mensaje de la cruz. Que se comprometan con Dios, que les sirvan al Señor. No lo duden, hermanos. Realmente el Señor, sí, ocupa de hombres, y Él mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo: la mies es mucha y los obreros son, y las obreras son, claro, gloria a Dios, las obreras son muchas y los obreros son pocos. Así que nos dice el Señor: oremos, ¿sí?, al Padre para que Él envíe obreros a su mies. El mensaje de la cruz es maravilloso, ¿sí? El poder dimensionar de manera horizontal cuánto el Señor nos ama no tiene medida. Dios nos ama bastante, muchísimo. No podemos medirlo, al grado de que Él entregó su vida por nosotros. De manera vertical es que el Señor quiere que siempre estemos conectados con Él. Y el hecho de poder entregar su espíritu y que el velo se haya rasgado, sí, es para poder estar cerca de Él y servirle todos los días de nuestra vida. Oramos. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Dios, por esta nueva serie que nos regalas en el mes de abril. Te pido que cada domingo podamos entender el verdadero mensaje de la cruz. Señor, si tú le estás hablando en esta noche a los hombres, te pido, Padre, que tú levantes un grupo de varones, de obreros, para seguirte y servirte, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que no es casualidad que estemos aquí. Tú todo lo tienes planeado, y este mensaje, Señor, es para cada uno de nosotros. Gracias porque tú le demuestras a las mujeres, Señor, que lo que ellas hacen no es algo nuevo. Siempre se ha estado haciendo, Señor. Y a la vez las motivas y las inspiras a poder seguir sirviéndote, Señor. Gracias por cada una de las hermanas y hermanos que se han comprometido con tu iglesia y que han comprendido el verdadero mensaje de la cruz. Te pedimos, Padre, que tú recibas siempre toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Dios las bendiga, hermanos. ¿Es tuyo este? Sí. ¿Será que siguió grabando?